Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Mi nombre es Rodolfo Gómez Velázquez, soy director de la obra de evangelismo a nivel nacional, o sea, aquí de la Unión Mexicana. Y estamos aquí con un propósito de poder presentar la gran necesidad de la obra misionera en la familia. Por eso el título de nuestro tema que hoy consideraremos se titula La familia en la obra misionera. Queridos hermanos en Cristo Jesús, hoy trataremos este tema de sumo interés para toda la familia del pueblo de Dios aquí en la tierra. Hablaremos de la obra o de la familia en la obra misionera. Dios quiere que las familias cristianas trabajemos por las familias que no han conocido la verdad. Pero primero tenemos que también comprender la gran necesidad de la obra misionera en nuestras familias cristianas también. Cuán importante es no descuidar la obra misionera en el hogar, o sea, en nuestra familia. ¿Acaso no queremos también nosotros salvarlos a nuestra familia, a nuestros hijos? Por eso, si nosotros hemos sido negligentes o hemos descuidado esta obra en nuestra familia, en el amor de Jesús, deseamos que haya un reavivamiento en la obra misionera en nuestra familia. Y comencemos esta obra ahora. No tenemos tiempo que perder o perderemos a nuestra familia. Vamos a tomar la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 4 y en el versículo 1 y versículo 2. Dice de esta manera: Yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, requiero que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A través de este versículo encontramos la gran obra que tenemos que hacer como padres en nuestra familia. A través de la historia sagrada nos damos cuenta y tenemos ejemplos misioneros en las familias cristianas de nuestros antepasados. Los padres judíos fieles comenzaban a enseñar a sus hijos las verdades del Antiguo Testamento desde su temprana edad. Tenemos el ejemplo de José, de Samuel, David, Daniel y hasta del mismo Timoteo. Vamos a ver la Biblia acerca de este ejemplo en esta familia, en la familia de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 15, leemos lo siguiente: Empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí encontramos un ejemplo tan importante del joven Timoteo. Y el apóstol Pablo insiste al joven en su fidelidad de lo que él había aprendido, de lo que él se había persuadido y de lo que había conocido en la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo también, hermanos, nos recuerda la gran obra que la madre y la abuela de Timoteo habían realizado en este joven.
Y lo podemos ver aquí también en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy cierto que en ti también. Timoteo, como alcanzamos a ver a través de esta lectura, tuvo el privilegio de haber sido enseñado por su piadosa madre y también su abuela Loida. La fe sincera de su abuela y de su madre fue inculcada en Timoteo desde su temprana edad. Y aquí vemos el trabajo de estas madres instruyendo a un joven en su temprana edad y también dándole a conocer las Sagradas Escrituras desde esa edad tan temprana en este joven. Y luego vemos los resultados que se obtuvieron en este trabajo incansable. Como padres, nosotros sabemos que el educar a nuestros hijos es un trabajo muy laborioso, que se requiere tiempo y dedicación y oración para que el Señor pueda dirigir a nuestros hijos. Cuando nosotros inculcamos en ellos y tratamos de interesarlos en las Escrituras como lo hacían los padres hebreos, dice el Espíritu de Profecía que el Espíritu Santo, cuando los niños estudian la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que hace una obra en ese momento en ellos y los impresiona. Y nosotros no sabemos el momento en que el Espíritu Santo puede impresionar el corazón de los niños. Por eso, como padres, os rogamos que tratemos de interesar a los niños. No los obliguemos, busquemos la manera de interesarlos, que ellos se puedan interesar en el estudio de la Biblia. Esa es nuestra labor. Y el Espíritu Santo, cuando ellos estudien la Biblia, el Espíritu Santo hará su parte. Él impresionará el corazón de esos pequeños. Y cuando ellos sean impactados de esa manera, entonces estos niños no se apartarán del Señor. Como lo estamos viendo aquí en este ejemplo bíblico de este joven llamado Timoteo. Timoteo tuvo el privilegio de haber sido enseñado por su piadosa abuela Loida y su madre Eunice. La fe sincera de su abuela y de su madre fue inculcada en Timoteo desde sus primeros años. Sin embargo, la fe de sus antepasados no era una fe que salvaría a Timoteo. Los miembros de la iglesia cuyos padres y abuelos también fueron creyentes no pueden confiar solo en el conocimiento que estos tenían del Evangelio para ser salvos. Ese conocimiento debe convertirse en una fe personal que proporciona valor y paz día tras día. ¿Y cuáles fueron los resultados del trabajo esforzado de la madre y de la abuela de Timoteo? ¿Cuál es el testimonio que encontramos en las Escrituras acerca de este acontecimiento? Vamos a tomar la Biblia una vez más y leeremos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 1, acerca de ese testimonio. Dice la palabra del Señor en el versículo 1: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre griego. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de Timoteo? El apóstol había llegado a Derbe, pero también llegó a Listra. Y aquí se encontraba un discípulo llamado Timoteo, hijo de una madre judía fiel, mas de padre griego. Qué interesante el testimonio que la Escritura nos da acerca de este resultado de la educación en la familia. Anteriormente nos habló de la niñez de Timoteo y su educación. Ahora nos está hablando que ahora Timoteo ya era un joven.
Ya era un joven, pero ¿cómo era este joven? En el versículo 2 dice, de este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Entonces aquí estamos encontrando el testimonio de la educación, o sea, el fruto, el producto del trabajo en aquel hogar paterno, y el trabajo incansable de estas mujeres que fueron la madre y la abuela de Timoteo. Qué interesante, hermanos. Ojalá esto nos reconforte nuestro ánimo y podamos nosotros también en nuestra familia, en el hogar, si hemos descuidado el trabajo en nuestra familia, es ahora cuando debe haber un reavivamiento en nuestras familias, tomando este ejemplo práctico de esta familia de Timoteo. La Biblia nos sigue hablando acerca de este testimonio de esta familia y vamos a ver también lo que dice Primera de Corintios 16, 10 y 11. Vamos a ver otro versículo de la palabra del Señor y dice la palabra así: y si llegare Timoteo, mirad que esté con vosotros seguramente, porque la obra del Señor hace también como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, antes llevarlo en paz, para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Amén. Tenemos otro informe bíblico acerca de Timoteo. Dice, y si llegare Timoteo, mirad que esté con vosotros, seguramente. En aquellos tiempos había inseguridad, como lo existe hoy, la maldad, la violencia. Sin embargo, el apóstol encarga a Timoteo, a los hermanos, ¿sí? Dice la palabra del Señor, si Timoteo llega, mirad que esté con vosotros, que esté seguro ahí. Y luego en el versículo 11 agrega y dice, por tanto, nadie le tenga en poco. El apóstol encarga a la hermandad que el joven Timoteo fuera considerado como debería ser. Timoteo se convirtió en un gran misionero. Es lo que nos informa la Biblia a través de estos pasajes que hemos leído, según este testimonio. Por esto, hermanos, nos esforcemos también nosotros a instruir a nuestros niños en su temprana edad. Tenemos un trabajo muy cansado, podemos decir, pero con resultados eternos, con resultados maravillosos. Así que la palabra del Señor, yo creo que la recordemos en Proverbios 22, 6, donde nos dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo aconseja a los padres que estudiemos la manera en que su hijo puede ser de mayor utilidad para sí mismo y también para otros, lo cual le proporcionará mayor felicidad. Las facultades de cada persona determinan el lugar específico que ha de ocupar en la vida. A cada persona Dios le ha asignado un lugar en su gran plan y la ha dotado con las facultades necesarias para ocupar ese lugar especial. Por lo tanto, la elección de la ocupación de la vida debe estar en armonía con las inclinaciones naturales. Los esfuerzos de los padres y del hijo debieran concentrarse en descubrir la clase de trabajo para la cual éste está capacitado. La inspiración afirma que este versículo manda que los padres dirijan, eduquen y ayuden en el desarrollo del niño. Pero que para hacer esto, ellos mismos deben comprender el camino por el cual debe andar el niño. Qué importante pensamiento para nosotros, una enseñanza maravillosa y un buen ejemplo de estos padres, de este trabajo incansable de esta familia, y deseo que esto pueda inspirarnos a nosotros también en nuestra responsabilidad en el hogar y que hagamos esta obra misionera en nuestras familias. Si hemos descuidado, hermanos, este trabajo
en nuestra familia, es hora de que podamos iniciar esta labor. Por eso el apóstol le decía que instes a tiempo y fuera de tiempo. Yo quiero tomar un párrafo del Espíritu de Profecía del Ministerio de Curación en la página 382, pero también lo encontramos en Servicio Cristiano en la página 255. Dice: el hogar es la primera escuela del niño y allí es donde deben echarse los cimientos de una vida de servicio. Deseo que este párrafo también nos pueda concientizar, y si nosotros deseamos que nuestros hijos también sean serviciales, puedan servir a la sociedad, puedan servir a nuestro prójimo, entonces es hora de empezar a enseñar una vida de servicio, y el hogar es el lugar donde ellos deben comenzar esa vida de servicio. Dice, en el hogar es donde aprendemos a servir. ¿Dónde es donde aprendemos a servir? En el hogar. Hay un pensamiento de un sabio que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y otro sabio también dijo, el que no trabaja, da trabajo. Queridos hermanos, iniciemos este trabajo, iniciemos esta obra que es de alta importancia para nuestras familias, y que nuestras familias sean un ejemplo para alcanzar a las familias que todavía no conocen a Dios. Tenemos una obra muy grande que hacer en nuestra familia cristiana y también en las familias que no conocen al Señor. De ese modo podemos alcanzar otras familias. Servicio Cristiano en la página 255. Os quiero también compartir una lectura más. Dice, la restauración y el levantamiento de la humanidad empiezan en el hogar. ¿Dónde empieza esa obra de restauración y de levantamiento de la humanidad? Empiezan en el hogar. Empecemos ahí, hermanos. La obra de los padres, sigue diciendo, es cimiento de toda otra obra. Así que la obra de los padres, hermanos, en nuestra familia, en el hogar, dice que es el cimiento de cualquier otra obra. Y si ese es el cimiento, hay que echarlo bien, ese cimiento, ese fundamento para las familias en la sociedad. Dice, el bienestar de la sociedad y el buen éxito de la iglesia, la prosperidad de la nación, dependen de las influencias del hogar. Queridos hermanos, mi deseo es que podamos comprender el lugar, la posición que Dios nos ha dado en nuestro hogar y la gran misión que tenemos ahí en la familia. Voy a compartir otra lectura también en el mismo libro, Servicio Cristiano, la misma página 255, dice, cuanto más penetre el espíritu servicial, tanto más ha de desarrollarse en la vida de los niños. Amén. Qué interesante, hermano. Así que cuanto más penetre el espíritu servicial en el hogar, tanto más ha de desarrollarse en la vida de los niños. ¿Qué quiere decirnos aquí? Que hay que enseñarle a los niños a ser serviciales. ¿Y dónde lo van a aprender? En el hogar. ¿Sí? Hay que ponerles a enseñarles a que aprendan a servir en la vida familiar, con vuestros padres, con los pequeños deberes. El cumplimiento de esos pequeños deberes va a preparar a nuestros hijos para trabajos mucho más superiores, así como lo hizo Eliseo. En la obediencia a sus padres, en aquellos deberes del hogar, prepararon a Eliseo para una obra más grande. No olviden los padres el importante campo misionero que tienen en su hogar. Los niños que Dios confió a una madre son para ella un cometido sagrado. Toma este hijo o hija, dice el Señor,
y edúcalo para mí. Dale un carácter pulido a manera de las esquinas de un palacio, para que pueda brillar siempre en los atrios del Señor. La luz y la gloria que irradian del trono de Dios rodean a la madre fiel que se esfuerza en enseñar a sus hijos a resistir la influencia del mal. Amén. Así que, Joya de los Testimonios, tomo 3, en la página 303, o también lo encuentran ahí mismo en la misma página del Servicio Cristiano, página 255, ahí mismo encuentran este párrafo que acabo de leer. Así que, mis queridos hermanos, el campo misionero de la familia es un campo maravilloso y deseamos que cada familia del pueblo de Dios pueda hacer esta labor que el Señor nos ha confiado a cada uno como padres. Voy a leer otro párrafo en Joyas 3, página 62. Nuestra obra por Cristo debe comenzar con la familia. Fíjense cómo dice. ¿Dónde debe comenzar nuestra obra por Cristo? Dice otra vez, nuestra obra por Cristo debe comenzar con la familia en el hogar. Hagamos este trabajo ahora. Empecemos ahora. La educación de los jóvenes debe ser diferente de la que se les ha dado en lo pasado. Tiene que haber un cambio, hermanos. Sí, en lo pasado, ¿qué hemos hecho en lo pasado? Si hemos descuidado este trabajo, dice que debe haber un cambio. El bienestar de ellos exige mayor labor que la que se les ha dedicado antes. No hay campo misionero más importante que este. Amén. Estamos hablando de la obra misionera de la familia. Y aquí nos está confirmando que no hay campo misionero más importante que este. ¿Cuál? La familia. Por precepto y por ejemplo, los padres han de enseñar a sus hijos a trabajar por los inconversos. ¿Dónde van a aprender nuestros hijos a trabajar por los inconversos? En la familia. Los niños deben ser educados de tal manera que simpaticen con los ancianos y afligidos y traten de aliviar los sufrimientos de los pobres y angustiados. Debe enseñárseles a ser diligentes en la obra misionera. Y desde los primeros años debe inculcárseles la abnegación y el sacrificio en favor del bienestar ajeno y del progreso de la causa de Cristo, a fin de que sean colaboradores con Dios. Amén. Así que aquí tenemos, hermanos, el consejo inspirado, y Dios desea que alcancemos este ideal. Dios desea que cumplamos con esta misión que Él nos ha encomendado como padres. En la misma página voy a leer este otro párrafo. Pero si han de saber alguna vez hacer obra misionera verdadera para los demás, deben aprender primero a trabajar por los de su casa, que tienen un derecho natural a su servicio de amor. Es decir, que cada niño, si ha de aprender a servir, primero tiene que aprender a servir en la casa. Si ha de prepararse para una obra para los demás, primero debe aprender a trabajar por los de su casa. Cada niño debe ser enseñado a cumplir su parte respectiva del trabajo necesario en el hogar. Los niños tienen una parte muy importante, es decir, en el trabajo de servicio, en el hogar, tienen una parte importante que hacer. Y se les debe de enseñar allí a trabajar por los demás, cuando ellos aprenden trabajando por los de su casa. Nunca debiera avergonzarse de emplear sus manos para aliviar las cargas en la casa, o sus pies para hacer diligencias. Mientras esté así ocupado, no entrará por sendas de negligencia y pecado. ¿Cuántas horas que los niños y los jóvenes despilfarran podrían ser dedicadas por ellos a llevar sobre sus fuertes hombros parte de las responsabilidades de la familia que alguno debe llevar?
Manifestarían así un amante interés en sus padres. Debe también arraigárselos en los principios de la reforma pro salud y el cuidado de su cuerpo. Tenemos una gran obra que hacer, hermanos, y es lo que estamos considerando en este momento. Y cuando hagamos esto, entonces nuestros niños aprenderán a ser serviciales en casa, pero también servirán o estarán preparados para hacer una gran obra por los demás allá afuera. Ojalá, sigue diciendo el escrito de profecía, ojalá que los padres velasen con oración y cuidado por el bienestar eterno de sus hijos. Pregúntense, ¿hemos sido negligentes? ¿Hemos descuidado esta obra solemne? ¿Hemos permitido que nuestros hijos llegasen a ser juguetes de las tentaciones de Satanás? No tenemos que rendir una cuenta solemne ante Dios por haber permitido a nuestros hijos que empleasen sus talentos, su tiempo e influencia para obrar contra la verdad y contra Cristo. ¿No hemos descuidado nuestro deber como padres y aumentado el número de los súbditos de Satanás? Muchos han descuidado vergonzosamente el campo del hogar y es tiempo de que se presenten recursos y remedios divinos para corregir este mal. ¿Qué excusas pueden presentar los que profesan seguir a Cristo por descuidar de enseñar a sus hijos a trabajar por Él? Una tarea muy grande, hermanos. Y si lo hemos descuidado, nos arrepintamos. Pidamos perdón al Señor y comencemos esta obra de reavivamiento en nuestra familia. Orando, como dice el Espíritu de Profecía, hay que orar y haciendo esfuerzos incansables y orando al Señor porque este trabajo es pesado. Pero tenemos, hermanos, una recompensa maravillosa. Quiero ir terminando con este estudio, pero quiero leerles Servicio Cristiano 328, dice, no es una cosa vana servir a Dios. Hay una recompensa inestimable para los que dedican la vida a su servicio. Amén. Así que este trabajo tiene una recompensa inestimable para todos los que hagamos este trabajo en nuestra familia. Todo sacrificio hecho en su ministerio será recompensado conforme a las abundantes riquezas de su gracia. Esto dice deseado a todas las gentes, 209 o Servicio Cristiano 328. Lo podemos encontrar también ahí, este párrafo. Servicio Cristiano 328 ahí mismo dice, nuestra recompensa por trabajar con Cristo en este mundo es el mayor poder y el más amplio privilegio de trabajar con el mundo venidero. Así que, queridos hermanos, hay una gran recompensa para los padres, para las familias, que tratemos de hacer este trabajo en nuestra familia. Empecemos en nuestra familia, para que nuestra familia al fin pueda ser un ejemplo para las familias que no han sido alcanzadas todavía, para las familias que todavía no son cristianas. Tenemos un trabajo muy grande, pero también tenemos una recompensa de inestimable valor. Vean, una de las recompensas tan importantes. Servicio Cristiano 328 en el párrafo 4 dice, el valor del servicio para Dios se mide por el espíritu con que se efectúa, más bien que por el tiempo empleado en el trabajo. Queridos hermanos, cuando hagamos este trabajo en la familia, pongámosles ese espíritu. Nos esforcemos, hermanos, y con un espíritu humilde, de gozo, de paz, de amor, de fe, de entusiasmo, podamos nosotros hacer este trabajo. Porque dice la palabra aquí del Señor, el valor del servicio para Dios se mide por el espíritu con que se efectúa, más bien que por el tiempo empleado en el trabajo. Oremos al Señor para que Él pueda darnos ese espíritu en ese servicio.
Servicio Cristiano 329 dice: por corto que sea nuestro servicio o humilde nuestro trabajo, si con una fe sencilla seguimos a Cristo, no seremos chasqueados en cuanto a la recompensa. Aquello que aún los mayores o los más sabios hombres no pueden ganar, el más débil y el más humilde puede recibir. Los áureos portales del cielo no se abrirán ante el que se exalta a sí mismo, no darán paso a los de espíritu soberbio, pero los eternos portales se abrirán de par en par ante el toque tembloroso de un niñito. Bendita será la recompensa de gracia concedida a los que trabajaron por Dios con simplicidad de fe y amor. Aunque la recompensa final se dará en ocasión de la venida de Cristo, el servicio prestado a Dios de todo corazón trae consigo una recompensa, aún en esta vida. El que trabaje para Él tendrá que afrontar obstáculos, oposición y desánimos amargos y descorazonadores. Puede que no vea el fruto de sus afanes, pero frente a todo esto, haya en su trabajo una bendita recompensa. Todos los que se entregan a Dios en un servicio abnegado en favor de la humanidad cooperarán con el Señor de gloria. Este pensamiento endulza todos los afanes, fortalece la voluntad y vigoriza el espíritu para cualquier cosa que pudiera acontecer. Cuando hagamos este trabajo, lo hagamos con amor, con entrega, alegremente. Hagamos esta labor, hermanos. El Señor nos va a dar una recompensa maravillosa. Nos va a dar bienestar, nos va a dar paz, nos va a dar salud. Dice que nos da salud. Dice aquí el escrito en el Servicio Cristiano 333, dice: hacer el bien es un remedio excelente para la enfermedad. Hermanos, cuando hagamos este trabajo en nuestra familia, lo hagamos con amor, con gozo, con alegría, hermanos. Dice aquí la palabra del Señor: el hacer el bien es un remedio excelente para toda enfermedad. A los que se ocupan en la obra se les invita a clamar a Dios, y Él, que ha prometido contestarnos, contestará. Las almas serán satisfechas en la sequía y regadas como un jardín cuyas aguas no faltan. Quiero compartir esta otra lectura. Servicio Cristiano 334 dice: el placer de hacer bien a otros imparte un ardor a los sentimientos que electriza los nervios, vivifica la circulación de la sangre y estimula la salud física y mental. Amén, hermanos. Así que hagamos este trabajo en la familia y también sirvamos en las familias que no conocen a Cristo, pero lo hagamos con amor, y aquí tenemos una recompensa preciosa. Muchas veces decimos: no, pues no salgo a la obra misionera porque me duele la cabeza, porque me duelen los pies, porque estoy enfermo. Pero miren, hermanos, dice aquí la palabra, dice: el placer de hacer bien a otros imparte un ardor a los sentimientos que electriza los nervios, vivifica la circulación de la sangre y estimula la salud física y mental. Hagamos obra misionera y vamos a sanar allá de nuestras enfermedades. Hagamos bien en casa. Los niños enseñémosles a que hagan el bien, y ellos tendrán un sentimiento en su cuerpo que va a electrizar su sistema nervioso, va a vivificar el sistema circulatorio, y entonces se estimulará la salud física y mental. ¡Qué recompensa maravillosa! A pesar de que es un trabajo pesado, hacer este trabajo en casa, este trabajo misionero, sin embargo tenemos recompensas actuales ahora, pero también tendremos recompensas eternas, recompensas futuras. Así que, hermanos, este trabajo no es en vano. Tiene recompensas en esta vida y también en la venidera. ¿Qué más nos da? Dice, nos da fuerza. Este trabajo da fuerza al creyente. Dice: impídasele a un hombre fuerte trabajar y se volverá débil, dice el escrito de profecía. El Servicio Cristiano, la página 334 también dice: impídasele a un hombre fuerte trabajar y se volverá débil. La iglesia o las personas que se abstienen de llevar cargas para otros, que se encierran en sí mismas, pronto sufren su debilitamiento espiritual.
Es el trabajo lo que mantiene fuerte al hombre fuerte. Y la labor espiritual, el trabajo arduo y el llevar cargas es lo que dará fuerza a la iglesia de Cristo. Si los niños no hacen nada en casa, se criarán débiles. Pero el niño que se cría trabajador será fuerte. Qué interesante consejo. Nos enseña la palabra del Señor. Queremos que nuestros hijos sean fuertes, que trabajen. Enseñémosle a trabajar en la casa, que sean serviciales. Pero si los niños no hacen nada en casa, ¿qué niños tendremos? ¿Cuáles serán los jóvenes en el futuro? Pues débiles, que no saben servir. Pero queridos hermanos, tenemos ejemplos y el Señor quiere que nosotros aprendamos de su palabra. También traerá paz. Al hacer ese trabajo, hermanos, en el hogar, traerá paz, hermano. Dice, al trabajar por otros se experimentará una dulce satisfacción, una paz interior que será en sí suficiente recompensa. Cuando estén animados por un elevado y noble deseo de hacer bien a otros, ellos, los seguidores de Dios, hallarán verdadero deleite en el cumplimiento de los múltiples deberes de la vida. Esto traerá más que una recompensa terrenal, porque los ángeles toman nota de cada ejecución fiel y abnegada del deber, la cual brilla en el registro de la vida. Amén. Qué interesante. Así que, queridos hermanos, trabajemos en la obra misionera, que tenemos un gran campo misionero en la familia. Enseñemos a los niños a trabajar por Cristo en la familia y salgamos también con ellos a trabajar por las familias que no han conocido a Jesús. Les enseñemos por precepto y por ejemplo para que aprendan a servir al Señor. Esos son mis sinceros deseos. Que Dios bendiga y proteja y recompense a todas las familias de su pueblo aquí en México y en el mundo. Amén.